En un rincón olvidado del universo, más allá de los reinos conocidos por los dioses, existía un ser cuyo poder rivalizaba con el de los mismos creadores. Su nombre era Sarama, una deidad de la antigüedad, desterrada y olvidada en los confines del tiempo. Su poder era tan grande que los propios Zenosama temían su existencia. Pero antes de su destierro, dejó un legado que nadie conocía, un hijo. Ese niño fue arrancado de su lado y enviado al universo 7, donde su destino lo llevaría a crecer con una identidad diferente, Goku. Criado por los humanos y sin recuerdos de su verdadero origen, vivió sin conocer la sangre divina que corría por sus venas. Sin embargo, el eco de su pasado jamás se apagó. Un día, mientras entrenaba en los campos de la tierra, una grieta se abrió en el cielo. De ella emergió una figura imponente, vestida con armadura dorada y un aura oscura que parecía devorar la luz. Sus ojos ardían como llamas negras, mientras su voz resonaba como un trueno. Kakaroto, o debería decir, hijo de Sarama. Ha llegado la hora de que despiertes. El guerrero se lanzó contra Goku con una velocidad que ni siquiera su ultra instinto pudo prever. El impacto fue devastador. Goku salió disparado, rompiendo montañas en su trayectoria. Aturdido, se levantó y limpió la sangre de su rostro. ¿Quién eres tú? ¿Cómo sabes ese nombre? Soy Ragnir, el ejecutor de los dioses. He venido a terminar lo que debió haber sido hecho hace milenios. Erradicar la sangre de Sarama de este universo. Goku sonrió, encendiendo su ki con un brillo azul plateado. No sé de qué hablas, pero si quieres pelear, no voy a contenerme. En un instante, ambos chocaron con tal fuerza que el espacio mismo se distorsionó. Cada golpe de Ragnir era tan poderoso que hacía temblar la tierra, mientras que Goku respondía con una velocidad que lo hacía parecer intangible. Sin embargo, algo estaba mal. Cada vez que su enemigo lo golpeaba, una energía extraña despertaba en su interior, una fuerza oscura que nunca antes había sentido. ¿Qué es este poder? Susurró Goku, sintiendo su cuerpo arder. Ragnir sonrió con crueldad. Estás despertando. El poder de Sarama fluye en ti, y cuando lo haga completamente, los dioses te destruirán. Una explosión de energía negra envolvió a Goku. Sus pupilas desaparecieron, y su cabello adquirió un tono oscuro con reflejos carmesí. El aire alrededor se volvió pesado, y el cielo se tornó rojo. Su ki ya no era el de un Saiyajin, sino algo mucho más antiguo y peligroso. Esto es increíble. Su voz sonó distorsionada, como si más de un ser hablara a la vez. Con un simple movimiento, desapareció y reapareció frente a Ragnir, atravesándole el pecho con un golpe que hizo vibrar el espacio. El guerrero celestial tosió sangre, incapaz de creer lo que sucedía. No, esto no puede ser. Con una última explosión de energía, el cuerpo de Ragnir se desintegró. Pero Goku no se detuvo. Algo dentro de él clamaba por más poder, más destrucción. Desde los cielos, una presencia aún más temible descendió. Los ángeles de Zenosama, liderados por Daishinkan, que miraban a Goku con una mezcla de miedo y determinación. Hijo de Sarama, has despertado. Ahora, debes ser detenido. El guerrero sonrió, con una oscuridad brillando en sus ojos. Pruébenlo. Y el universo tembló ante la batalla más grande que jamás se había visto. El aire se tornó denso y opresivo. Goku, con su nueva forma oscura, flotaba en el vacío, rodeado por la imponente presencia de los ángeles de Zenosama. Daishinkan avanzó, con las manos tras la espalda, su mirada fría y calculadora. Has despertado un poder que jamás debió regresar a este universo, dijo con calma, pero su voz llevaba un peso que hacía vibrar el espacio mismo. La sangre de Sarama es un peligro para el equilibrio. Goku sonrió de lado, flexionando los dedos mientras su aura oscura se expandía como un incendio devorador. No sé quién fue Sarama ni qué se supone que significa todo esto, pero me siento más fuerte que nunca. Si creen que pueden detenerme, adelante. Sin previo aviso, Daishinkan movió un solo dedo, y Goku sintió un impacto invisible que lo lanzó contra un planeta cercano, estrellándolo con una fuerza titánica. Antes de que pudiera reaccionar, el ángel apareció frente a él y con un simple movimiento de muñeca, lo atravesó con un golpe en el abdomen. El dolor fue insoportable. Goku escupió sangre, pero algo extraño sucedió. En lugar de debilitarse, su cuerpo absorbió el impacto como si se adaptara. Su aura negra brilló aún más, y con una sonrisa salvaje atrapó el brazo de Daishinkan. Eso dolió, pero ahora sé cómo contrarrestarlo. Antes de que el ángel pudiera reaccionar, Goku desató una explosión de energía oscura que hizo retroceder a todos los ángeles a su alrededor. El espacio se rasgó, creando grietas dimensionales que amenazaban con devorar galaxias enteras.
Este poder es infinito. Los ángeles se miraron entre sí. Incluso ellos, seres de un nivel superior, sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. Daishinkan frunció el ceño. No hay elección. Debemos sellarlo antes de que se convierta en algo que ni siquiera Zeno pueda contener. Los ángeles levantaron sus manos al unísono, y un círculo de luz dorada se formó alrededor de Goku. Era un sello cósmico, una técnica prohibida capaz de encerrar incluso a las entidades más poderosas. Pero Goku no era una entidad común. ¿Sellarme? No me hagan reír. Con un rugido que rompió la barrera del tiempo mismo, Goku desató su poder al máximo. La energía oscura estalló, rompiendo el sello en 1000 fragmentos. Antes de que los ángeles pudieran reaccionar, Goku apareció frente a uno de ellos y lo atravesó con una esfera de ki negro, desintegrándolo al instante. El universo entero se estremeció. Daishinkan no perdió el tiempo. Sus ojos brillaron con una intensidad celestial y, en un movimiento imposible de seguir, golpeó a Goku con una ráfaga de ataques a una velocidad que desafiaba toda lógica. Cada impacto deformaba la realidad misma. Pero Goku no caía. Su cuerpo, lejos de quebrarse, parecía fortalecerse con cada golpe. Sus ojos brillaban con un fulgor carmesí, y su voz se volvió profunda, resonando en todo el cosmos. Gracias, gracias por hacerme más fuerte. Un solo golpe de Goku bastó para lanzar a Daishinkan al otro extremo del universo, atravesando dimensiones. Los ángeles retrocedieron, aterrados. Nunca habían visto algo así. Fue entonces cuando una presencia aún más grande apareció. El espacio se congeló. El tiempo dejó de fluir. Zeno-sama había llegado. Goku giró lentamente la cabeza y sonrió al pequeño dios que todo lo gobernaba. Así que tú eres el rey de todo, interesante. Zeno lo miró con sus ojos vacíos e inexpresivos. Si sigues peleando, destruiré este universo. El silencio se apoderó del espacio. Goku bajó la mirada por un instante, como si meditara la amenaza. Pero luego, su sonrisa se ensanchó. Hazlo. No necesito este universo para ser el más fuerte. El cosmos entero contuvo el aliento. Zeno levantó su pequeña mano, y el fin del universo 7 comenzó. El universo 7 tembló cuando Zeno-sama alzó su pequeña mano. Un resplandor blanco y absoluto cubrió todo, como si el fin de la existencia misma estuviera a punto de materializarse. Planetas enteros comenzaron a desvanecerse, borrados sin dejar rastro. La destrucción era inminente. Pero Goku no mostró miedo. Su aura negra se expandió, creando ondas de energía que chocaban contra la aniquilación misma. No te equivoques, Zeno, su voz resonó con un eco que se extendió por todas las dimensiones. No soy yo quien va a ser borrado. Antes de que la explosión pudiera alcanzarlo, Goku desató todo su poder. Su ki oscuro se expandió en una tormenta infinita, bloqueando la energía de Zeno. La destrucción total del universo 7 se detuvo. El pequeño dios parpadeó, confundido. ¿Eh? Era la primera vez en toda la historia que alguien resistía su poder absoluto. Daishinkan, aún aturdido tras el golpe que lo había lanzado a los confines del espacio, observó con incredulidad. Esto no es posible, pero era real. Goku, el hijo de Sarama, estaba reescribiendo las reglas del multiverso. Con una velocidad inhumana, apareció justo frente a Zeno. Su aura oscilaba como llamas negras, distorsionando la realidad misma. Tú eres el rey de todo, pero yo soy algo que jamás debió existir. Antes de que Zeno pudiera reaccionar, Goku levantó una mano y la cerró en un puño. De inmediato, el espacio alrededor del pequeño dios comenzó a colapsar. Una presión infinita lo envolvió. Por primera vez en su existencia, Zeno sintió algo desconocido: peligro. Los ángeles observaron en silencio, incapaces de intervenir. Sabían que si Goku había llegado a este punto, no había nada que pudieran hacer. Zeno levantó ambas manos, intentando desatar su poder máximo. Pero Goku solo sonrió. Adiós, rey de todo. Con un simple chasquido de sus dedos, una grieta dimensional se abrió bajo Zeno, devorándolo en un abismo sin fin. Su grito fue breve, y luego, el silencio. Zeno-sama había desaparecido. El multiverso entero se estremeció. Los dioses de la destrucción sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos. Whis, que había observado en la distancia, bajó la mirada con un gesto grave. El equilibrio ha sido roto. Pero Goku no parecía preocupado. Su mirada se perdió en la inmensidad del espacio. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de anticipación. Este poder, aún puede crecer más. Giró la cabeza hacia Daishinkan, quien seguía en shock.
Dijiste que los dioses me destruirían, pero ya no hay dioses. El ángel apretó los dientes. Sabía que Goku tenía razón. Con Zeno desaparecido, el orden mismo del multiverso estaba en ruinas. Entonces, susurró Daishinkan, ¿qué harás ahora? Goku sonrió. Voy a buscar algo más fuerte. Sin decir más, desapareció en un destello de oscuridad, dejando atrás un multiverso sin su rey, y con un nuevo dios al que temer. La desaparición de Zeno-sama fue el evento más catastrófico en la historia del multiverso. Sin el rey de todo, los dioses de la destrucción quedaron sin un líder. Algunos, como Bills, sintieron un vacío extraño, como si una presencia inquebrantable hubiera desaparecido de repente. Pero otros, vieron una oportunidad. En los confines del universo 1, donde residían los seres más poderosos y antiguos, una figura emergió de la sombra del caos. Zariel, el primero de los ángeles, aquel que incluso Daishinkan reconocía como su maestro, abrió los ojos por primera vez en milenios. Así que, el hijo de Sarama ha desatado su destino. Su voz resonó como un trueno celestial. No era una amenaza, no era ira, era simple aceptación de que un nuevo rey había surgido. Pero no todos compartían su calma. Los dioses restantes se reunieron en un último intento por restablecer el equilibrio. En un templo oculto fuera del tiempo, Bills, Champa, Belmont y los demás intercambiaron miradas tensas. Es imposible, gruñó Bills. Zeno era absoluto. Si ese maldito Saiyajin pudo deshacerse de él, ¿qué demonios se supone que hagamos nosotros? No podemos luchar contra él directamente, respondió Belmont. Si lo enfrentamos, nos borrará como a Zeno. Pero entonces, una voz profunda y burlona se escuchó desde las sombras. Siempre pueden pedir ayuda, a mí. Todos giraron la cabeza. Desde la oscuridad, una figura se deslizó con elegancia y poder. Era Ivalos, el primogénito del caos, un ser exiliado desde el inicio de los tiempos, alguien que incluso Zeno había temido. ¿Tú? Daishinkan frunció el ceño. Fuiste desterrado por intentar destruir la creación misma. Ivalos sonrió. ¿Y qué? ¿No les parece irónico que ahora me necesiten? Yo no quiero equilibrio. Pero si ese Saiyajin sigue creciendo, ni siquiera yo tendré un universo que consumir. Los dioses intercambiaron miradas. No confiaban en Ivalos, pero tampoco tenían más opciones. Está bien, dijo Bills con el ceño fruncido. ¿Cuál es tu plan? Ivalos levantó una mano. No podemos vencerlo en su estado actual. Pero hay algo que sí podemos hacer: despertar a la última entidad. El silencio cayó sobre el templo. ¿No puedes estar hablando en serio?, susurró Belmont. Oh, sí, sonrió Ivalos. Vamos a liberar al primordial. En otra parte del multiverso, Goku flotaba en un vacío sin fin. Su cuerpo emanaba energía negra, su cabello oscilaba entre el azabache y el carmesí. Desde que derrotó a Zeno, su poder solo había crecido. Pero aún sentía que había algo más allá. Esto no puede ser todo, murmuró. Entonces, una grieta en el espacio se abrió frente a él. De su interior emergió una figura cubierta de luz, imponente y solemne. Zariel, el primero de los ángeles, lo miró con expresión serena. Hijo de Sarama, has llegado lejos. Goku inclinó la cabeza, curioso. ¿Y tú quién eres? Soy aquel que vio nacer a los dioses. Y he venido a advertirte. Has desequilibrado el todo, y el todo responderá. Goku entrecerró los ojos. ¿Quieres pelear? Zariel negó con la cabeza. No soy tu enemigo. Pero los dioses han liberado algo que ni siquiera tú puedes imaginar. Por primera vez, Goku sintió un escalofrío. Algo se acercaba. Algo que no debía existir. El universo se estremeció. El primordial estaba despertando. El multiverso entero tembló. Desde el vacío absoluto, donde ni el tiempo ni la materia podían existir, una grieta se abrió. Un vórtice de energía primigenia giraba con furia descontrolada, desatando ondas de caos en cada rincón de la existencia. Goku, flotando en el espacio, sintió algo que jamás había sentido. Una presencia más allá de su comprensión. No era ki, no era magia, era algo anterior a todo lo que conocía. Zariel, el primero de los ángeles, mantuvo la mirada fija en la grieta. ¿Lo han despertado? El Saiyajin entrecerró los ojos. ¿De qué demonios hablas? El ángel suspiró y se giró hacia él. Tú destruiste el equilibrio. Con Zeno desaparecido, los dioses entraron en pánico y liberaron a él. El vórtice creció aún más. Su simple presencia desintegraba galaxias enteras. Y entonces, emergió.
Una figura sin forma definida, una sombra de proporciones incalculables, con múltiples ojos que se abrían y cerraban sin patrón alguno. Su esencia vibraba con un eco que resonaba en todas las dimensiones. Era el primordial. Goku sintió una presión asfixiante. Su aura negra reaccionó instintivamente, expandiéndose como una llama desesperada. El primordial no habló. No emitió sonido alguno. Simplemente existía. Y con su existencia, la realidad misma se retorcía. Zariel apretó los puños. Incluso los dioses le temen. Porque no es un ser, es el concepto de lo infinito. Goku sonrió, pero esta vez no había arrogancia en su gesto, solo expectación. Esto podría ser interesante. En un instante, desapareció y reapareció frente a la entidad, lanzando un golpe con toda su fuerza. Su puño impactó el vacío, pero no hubo sonido, no hubo resistencia. Su golpe simplemente dejó de existir. Los ojos de Goku se abrieron de par en par. ¿Qué? Antes de que pudiera reaccionar, una de las sombras del primordial se deslizó hacia él y lo envolvió. En un parpadeo, el Saiyajin fue arrojado a través de infinitas realidades alternas. Cada una era un reflejo distorsionado del multiverso, donde él existía y no existía al mismo tiempo. Por primera vez, Goku sintió que su poder no significaba nada. Zariel intentó intervenir, pero una voz surgió en su mente, profunda y eterna. El destino ha sido escrito. No hay más lucha. Solo el fin. Pero Goku no era alguien que aceptara su destino. En medio del vacío infinito, donde su cuerpo se descomponía y reconstruía en cada segundo, cerró los ojos, y sonrió. No me importa lo que seas, voy a superarte. Un rugido atravesó la existencia misma, y su energía negra comenzó a cambiar. Su poder ya no era solo el de Sarama. Era algo nuevo. Zariel sintió un escalofrío. No puede ser, Goku estaba evolucionando. Y esta vez, ni siquiera el primordial pudo ignorarlo. El vacío se fracturó. Goku, flotando en la nada, sintió su cuerpo vibrar con una energía que jamás había experimentado. Su ki negro, antes incontrolable, ahora se fusionaba con algo nuevo, algo que trascendía los conceptos mismos de poder. Zariel observó desde la distancia, sus ojos celestiales reflejando asombro. Está rompiendo la realidad. El primordial, aquel ser que no tenía forma ni límites, se contrajo por un instante. Sus incontables ojos parpadearon al unísono. Por primera vez, una anomalía había surgido ante su existencia. Goku abrió los ojos. Su mirada ya no era la de un Saiyajin. No era siquiera la de un dios. Su presencia misma desafiaba cualquier lógica. Su cabello oscilaba entre negro y carmesí, pero ahora su ki no solo era oscuro, era absoluto. ¿Así que eres el ser más antiguo? Su voz sonaba distorsionada, como si miles de versiones de él hablaran al mismo tiempo. Vamos a ver si puedes seguir el ritmo. El primordial reaccionó. Desde su ser infinito, una explosión de sombras y luz consumió toda existencia. La onda de energía atravesó multiversos, desintegrando galaxias enteras en un solo segundo. Pero Goku no se movió. En su lugar, levantó una mano y simplemente cerró el puño. El ataque, que debía borrar la realidad misma, se detuvo en seco. Zariel sintió que su propia esencia temblaba. No puede ser, domó el concepto de la destrucción. Los ojos del primordial cambiaron. No había emoción en ellos, pero se adaptaron. Sin previo aviso, el ser más antiguo se lanzó contra Goku. Su sombra se convirtió en mil formas, en conceptos abstractos de destrucción y creación, todos dirigidos a borrar al Saiyajin de la existencia. Pero Goku simplemente caminó hacia adelante. Cada golpe, cada intento de desintegrarlo, se desvanecía antes de tocarlo. Su sonrisa se ensanchó. Mi turno. En un instante, apareció dentro del primordial. Se movía entre sus formas infinitas como si navegara un río. Y entonces, con una sola palabra, desató su ataque final. Anulación absoluta. Una onda de energía salió de su cuerpo. No era ki, no era magia, era la negación total de la existencia. Los ojos del primordial se abrieron de par en par. Intentó escapar, pero no había escape. Toda la inmensidad del ser más antiguo comenzó a encogerse. Sus sombras se fracturaron, su luz se disipó. Estaba siendo borrado, de todo. En su último momento, sus incontables ojos miraron a Goku, y por primera vez en toda la historia, sintió miedo. Con un grito silencioso, el primordial dejó de ser. El vacío se cerró. La realidad regresó a la calma. Zariel, aún en shock, miró al Saiyajin, que ahora flotaba con los ojos cerrados. Goku exhaló y abrió la mirada.
Creo que por fin lo entendí. Zariel tragó saliva. ¿Entender qué? Goku sonrió, pero no era una sonrisa arrogante. Era una sonrisa de alguien que lo había comprendido todo. No hay límites. Nunca los hubo. Y con un simple paso, desapareció en la nada, dejando atrás un multiverso que jamás volvería a ser el mismo. El multiverso estaba en silencio. Goku flotaba en el vacío, su cuerpo vibrando con una energía que ni los dioses ni los ángeles podían comprender. Había trascendido todo. No era un mortal, no era un dios, no era un demonio. Era la fuerza absoluta. Zariel, el primer ángel, lo miraba con asombro. No puedo comprenderlo, susurró. No solo derrotaste a el primordial, lo negaste. Goku cerró los ojos por un instante, como si estuviera escuchando algo más allá de la realidad misma. Luego, sonrió. Eso ya no importa. Solo queda una pregunta, giró la cabeza, su mirada perforando el infinito. ¿Qué sigue ahora? El universo, el tiempo y el espacio, parecieron responderle. Una grieta se abrió en la existencia misma, revelando un horizonte de energía pura, algo que jamás había sido visto por ningún ser en la historia. Más allá del multiverso, había algo más. Zariel sintió escalofríos. ¿No piensas? Goku asintió. Si no hay límites, significa que esto tampoco es el final. Se dio la vuelta, mirando a Zariel por última vez. Tú y los dioses pueden hacer lo que quieran con lo que queda. Yo ya no pertenezco aquí. Zariel quiso decir algo, detenerlo, advertirle, pero sabía que era inútil. Goku ya no era parte de su comprensión. Sin más, el Saiyajin caminó hacia la grieta y la cruzó. Lo último que Zariel vio fue su silueta desvaneciéndose en la luz, y más allá de ella, algo que ni siquiera él podía imaginar. El multiverso exhaló. Goku había dejado de existir. O quizás, apenas había comenzado. Más allá del multiverso, Goku abrió los ojos. La luz lo envolvía por completo, pero no era una luz cálida ni fría. No tenía color, ni dirección, ni origen. Era simplemente la existencia en su estado más puro. Frente a él, no había galaxias, no había dioses, no había tiempo. Estaba en el núcleo de todo. Así que este es el siguiente paso, susurró, sintiendo como su propio ser se expandía y se contraía al mismo tiempo. Dio un paso adelante. Y en ese instante, la realidad cambió. Las leyes que regían todo dejaron de aplicarse. No había arriba ni abajo. No había límites ni formas. Solo una presencia infinita, y en medio de ella, una sombra se manifestó. Goku la sintió antes de verla. Sabía que habría algo más, la sombra no tenía rostro, pero su voz resonó en todas partes. Ha sido demasiado lejos. La presión que cayó sobre Goku era inconcebible. El peso de toda la existencia lo aplastó en un solo instante. Pero no cayó de rodillas. Sonrió. Eso mismo dijeron los dioses, los ángeles, el primordial. Su ki estalló. La luz y la oscuridad se fundieron en su aura, creando un color que ningún ser había visto jamás. Un nuevo estado. Algo que ni él mismo podía nombrar. La sombra retrocedió. Por primera vez, había encontrado algo que no podía controlar. Esto es imposible, susurró. Goku levantó una mano, cerrando lentamente el puño. La luz infinita comenzó a temblar. Nada es imposible. Y con un solo golpe, rompió la barrera del todo. La existencia se reescribió. La luz desapareció. El infinito dejó de ser infinito. Y Goku, trascendió. El vacío absoluto lo rodeaba. No había planetas, estrellas ni dimensiones. Ni siquiera el concepto del tiempo existía allí. Goku flotaba en medio de la nada, su cuerpo vibrando con una energía que no podía describirse con palabras. Había roto la barrera del todo. Ahora, estaba en un lugar donde ninguna entidad había llegado jamás. Por un momento, cerró los ojos y sintió. Lo que percibió era, todo. Universos enteros naciendo y desapareciendo al mismo tiempo. Multiversos paralelos solapándose entre sí, realidades divergentes que existían y no existían a la vez. Su propia esencia era una con este lugar. Pero entonces, lo sintió. Una presencia. Una que no tenía forma ni nombre. Así que finalmente alguien ha llegado hasta aquí, la voz no tenía un origen físico. Parecía provenir de todas partes y de ninguna. Goku entrecerró los ojos. No me sorprende que haya algo más allá, dijo con una sonrisa confiada. Siempre hay algo más fuerte. La entidad no respondió de inmediato. Simplemente se manifestó. No tenía una forma concreta, sino que su silueta cambiaba constantemente.
A veces parecía un ser humanoide, otras veces era una tormenta de energía, y a veces, simplemente no era nada. Te has alejado demasiado de lo que fuiste, dijo la entidad. Ya no eres Goku. No eres un Saiyajin. Ni siquiera eres un dios. Goku cruzó los brazos, intrigado. ¿Y qué soy entonces? La entidad permaneció en silencio por un instante. Eres una anomalía. El vacío a su alrededor comenzó a vibrar. Las ondas de energía que emanaban de la entidad eran tan densas que incluso el propio Goku sintió que su cuerpo se resistía a existir allí. Al destruir los límites del multiverso, has alterado el orden fundamental de todo lo que existe, continuó la voz. Has alcanzado un estado que nunca debió ser posible. Goku sonrió. Eso me lo han dicho muchas veces. La entidad no respondió. En cambio, atacó. Sin previo aviso, una ráfaga de energía colisionó contra Goku con una fuerza indescriptible. No era solo ki ni magia, sino algo más antiguo, más puro. Era la esencia de la existencia misma intentando borrarlo. Goku fue arrojado a través del vacío, pero antes de que pudiera reaccionar, el siguiente golpe ya estaba sobre él. La realidad se dobló y se rompió en millones de fragmentos, cada uno conteniendo una versión diferente de él. Vio su propio reflejo en cada fragmento. Diferentes Gokus de distintas realidades, todos viviendo destinos alternativos. Uno de ellos era un simple granjero que nunca conoció el combate. Otro era un emperador conquistador de galaxias. Uno más era un dios de la destrucción, sentado en un trono de caos. Por un momento, todos los reflejos lo miraron al mismo tiempo, y lo atacaron. Goku apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que miles de versiones de sí mismo se lanzaran contra él. Cada uno con diferentes niveles de poder, diferentes técnicas, diferentes estilos de lucha. El verdadero Goku se concentró. Si soy una anomalía, apretó los puños, entonces lucharé como una. Su aura explotó. El color mismo de su energía cambió a algo que ningún ser había visto jamás. Un fuego blanco y negro ardía en su piel, como si la existencia misma lo envolviera. El choque fue indescriptible. Cada golpe de Goku destruía una realidad, cada movimiento desataba ondas de energía que rompían dimensiones enteras. En un instante, había derrotado a 100 de sus reflejos. En el siguiente, 1000. Pero la entidad no se detuvo. No puedes ganar esta batalla, dijo la voz, sin emoción. Eres solo una variable en un sistema que ya ha sido escrito. Goku rugió. Entonces romperé ese sistema. Con un solo golpe, destruyó el último de sus reflejos y se lanzó directamente contra la entidad. El impacto creó un Big Bang inverso, colapsando y reiniciando la estructura misma del vacío. Por primera vez, la entidad pareció sorprenderse. Tú, realmente eres una anomalía. Goku sonrió, jadeando. Ya te lo dije. Pero la entidad no había terminado. El vacío tembló. El concepto mismo de la existencia comenzó a desmoronarse. La voz resonó con un eco infinito. Si insistes en desafiarme, entonces probarás el poder de lo que está más allá de todo. De la nada, un nuevo umbral se abrió. Goku sintió un escalofrío. Algo estaba a punto de emerger. Pero en lugar de retroceder, su sonrisa se ensanchó. Veamos qué tan lejos puedo llegar. Y con un solo paso, se lanzó hacia lo desconocido. Goku dio un paso adelante. El umbral frente a él palpitaba con una luz que no era luz y una sombra que no era sombra. Era el límite final de la existencia. Lo cruzó sin dudar. Y en ese instante, todo desapareció. Ya no había arriba ni abajo. No había espacio ni tiempo. Solo un abismo eterno, sin principio ni final. Pero Goku sabía que no estaba solo. Así que este es el verdadero final, murmuró. Una voz surgió de la nada. No, respondió con calma infinita. Este es el principio. Goku entrecerró los ojos. Por primera vez en su existencia, sintió algo que no podía comprender. No era miedo. No era sorpresa. Era algo más profundo. Era la presencia del origen mismo. Y entonces, lo vio. El primer ser. Era una figura que cambiaba constantemente, más allá de cualquier concepto. Un momento parecía una silueta humanoide, al siguiente, una tormenta de galaxias en colisión. Y luego, nada. Era el inicio de todo. Has llegado más lejos que cualquier otro, dijo la entidad. Más allá de dioses, de ángeles, de realidades. Has trascendido incluso lo infinito. Goku sonrió. Eso suena como un cumplido. Pero la voz del primer ser no cambió. También has roto el equilibrio. El vacío se estremeció.
Todo lo que existe sigue un ciclo, continuo. Creación. Existencia. Fin. Pero tú has escapado de ese ciclo. Goku cerró los puños. ¿Y qué hay de malo en eso? El universo entero tembló con su pregunta. Si no hay fin, no puede haber principio, respondió la entidad. Y si no hay principio, nada puede existir. Goku sintió que algo lo envolvía. No era un ataque. No era ki. Era una verdad absoluta. Y en esa verdad, vio el destino de todo lo que había dejado atrás. Los multiversos, desmoronándose. Los dioses, desapareciendo. Zariel, desvaneciéndose en la nada. Todo estaba colapsando. Goku apretó la mandíbula. ¿Por qué? La entidad habló con la misma calma. Porque tu existencia es una paradoja. Un ser sin límites destruye la estructura misma de la realidad. Goku permaneció en silencio. Por primera vez en su vida, comprendió lo que realmente significaba su poder. Cada vez que rompió sus límites. Cada vez que superó lo imposible. Cada vez que desafió el destino, no solo se hizo más fuerte. Deshizo la lógica del universo mismo. Y ahora, estaba en el punto donde todo comenzaba y terminaba. Entonces, dime, dijo Goku, con la mirada firme. ¿Qué debo hacer? El primer ser se quedó en silencio por un momento. Luego, respondió. Solo hay una opción. La realidad tembló. Debes decidir. Goku frunció el ceño. ¿Decidir qué? Si sigues existiendo, o si devuelves el equilibrio. Un viento imposible sopló en la nada. Si eliges seguir, todo se desmoronará. Tú serás el único ser real en un universo vacío. Serás la última existencia. Si eliges desaparecer, todo volverá a su curso. El multiverso renacerá. El silencio lo envolvió. Goku cerró los ojos. Lo entendió todo. Entendió que no podía ganar esta batalla con poder. No importaba cuán fuerte se hiciera. Al romper los límites, había roto la realidad misma. Pero entonces, sonrió. ¿No hay límites? Susurró. La entidad no respondió. Goku abrió los ojos. Su mirada brillaba con determinación. Si lo que está en juego es todo lo que existe, entonces voy a arreglarlo. Y por primera vez, en el origen del todo, elevó su ki. El vacío reaccionó. Las mismas leyes de la existencia se alteraron. Goku estaba a punto de hacer algo que nunca antes se había hecho. No iba a desaparecer, no iba a quedarse. Iba a cambiar la esencia misma del todo. Su energía se expandió, fusionándose con la realidad misma. El primer ser observó en silencio. Imposible, pero Goku solo sonrió. Para mí, nada lo es. El multiverso comenzó a reescribirse. No iba a destruirlo. No iba a salvarlo. Lo iba a reinventar. Y con un solo grito, lo hizo. El grito de Goku no fue solo un sonido. Fue una declaración. La nada absoluta se estremeció. El vacío, que había existido desde antes de la existencia misma, comenzó a fracturarse. La energía de Goku no era un simple poder. Era la voluntad pura. No intentaba destruir, ni preservar. Estaba creando. El primer ser observó en silencio. Esto es, susurró. Era la primera vez que su voz contenía un matiz de sorpresa. Goku, rodeado de un aura que ningún ser jamás había visto, abrió los brazos. Su energía envolvió la totalidad del vacío. Y entonces, el cambio comenzó. La reescritura de todo el multiverso, que había estado al borde del colapso, se detuvo. Los mundos que habían sido destruidos comenzaron a reconstruirse. Los dioses que habían desaparecido volvieron a existir. Las líneas del destino que se habían roto se tejieron de nuevo. Pero no era la misma existencia de antes. Era una nueva realidad, una que nunca antes había existido. Goku la estaba creando con su propia voluntad. No tengo que escoger entre existir o desaparecer, dijo con una sonrisa. Voy a elegir algo más. El primer ser, que siempre había sido la única constante en la historia del todo, por primera vez, dudó. Eso no debería ser posible. Pero era real. Goku estaba reescribiendo la estructura misma del infinito. El último desafío, pero entonces, algo sucedió. El vacío, se resistió. El equilibrio de todo lo existente no quería ser cambiado. De repente, una fuerza desconocida se manifestó. No era el primer ser. No era un dios. Era la esencia misma de la realidad. Era la forma más pura de lo que había sido antes, de lo que debía ser. Y no iba a permitir ser alterada. Goku sintió una presión indescriptible sobre él. La energía que lo envolvía empezó a temblar. La realidad misma estaba luchando contra su cambio.
No importa cuánto poder tengas, susurró el primer ser. La existencia sigue reglas, y tú las estás rompiendo. Goku respiró hondo. Y sonrió. Siempre he roto las reglas. Apretó los puños. Su ki explotó, pero no en forma de destrucción, sino de pura creación. El choque fue absoluto. El poder del pasado contra el poder del futuro. La existencia contra la reescritura. El multiverso entero se convirtió en un campo de batalla. Goku sintió como su cuerpo comenzaba a desintegrarse. No físicamente, sino existencialmente. Si perdía esta lucha, desaparecería para siempre. Pero no retrocedió. No importa qué tan grande sea la barrera, la voy a atravesar. Goku gritó con todas sus fuerzas. Y entonces, rompió la última frontera. El nuevo amanecer hubo un destello. No de luz. No de sombra. De algo nuevo. El primer ser se quedó en silencio. El multiverso había cambiado. No había sido destruido. No había sido restaurado. Había evolucionado. Las leyes ya no eran las mismas. Los límites ya no existían. La existencia misma ahora era libre de crecer, de cambiar, de volverse algo más. Y Goku no estaba en ninguna parte. O mejor dicho, era parte de todo. El legado de Goku Zariel despertó en su mundo, mirando al cielo con asombro. No sabía qué había sucedido exactamente. Solo sentía que algo era diferente. Los dioses, los mortales, el tiempo mismo, todo había cambiado. Pero no había caos. Había un equilibrio, pero uno distinto. Uno que permitía el crecimiento infinito. Y en algún lugar, en el núcleo de toda la existencia, una voz resonó. No hay límites, nunca los hubo. Y aunque nadie podía verlo, una sonrisa se dibujó en el corazón mismo del todo. El multiverso había cambiado. Ya no estaba regido por las mismas reglas. El destino no estaba escrito. La existencia ya no estaba limitada por ciclos inquebrantables. Ahora, todo podía evolucionar. Pero Goku no estaba en ninguna parte. O mejor dicho, se había convertido en algo más. El despertar de una nueva existencia. Zariel, el primer ángel, flotaba en el centro de su dimensión. Desde allí, podía ver los tejidos de la realidad vibrando con una energía diferente. No puede ser, susurró, observando el universo con asombro. Los dioses, que antes controlaban el flujo de la existencia, ya no tenían ese poder absoluto. Los mortales, que siempre habían estado atados a un destino fijo, ahora podían escribir sus propias historias. Era algo completamente nuevo. Y todo había sido obra de Goku. Zariel cerró los ojos y extendió su conciencia. Trató de encontrarlo. Pero no había rastro de él. ¿Acaso, desapareció? No. Sabía que eso no era cierto. Goku no había desaparecido. Simplemente había trascendido más allá de lo que incluso un ángel podía percibir. El regreso del guerrero en un rincón olvidado del multiverso, una pequeña estrella tembló. No era una estrella normal. Era un punto de energía pura, una chispa de algo que se estaba formando, o renaciendo. De repente, el espacio se distorsionó. Un aura invisible envolvió la estrella. La energía se condensó. Vibró. Estalló, y entonces, Goku abrió los ojos. Por un momento, solo sintió paz. No estaba en un cuerpo físico. No tenía una forma definida. Pero existía. Miró a su alrededor. No había planetas. No había galaxias. Solo un océano infinito de posibilidades. Así que, esto es lo que hay más allá, susurró, con una sonrisa. Se miró a sí mismo. Ya no era solo un Saiyajin. Ya no tenía límites. Pero eso no significaba que su viaje había terminado. Al contrario. El último desafío. De repente, una presencia se manifestó ante él. No era el primer ser. No era un dios. No era un enemigo. Era otra posibilidad. Goku sintió su esencia temblar. Así que, no soy el único que llegó hasta aquí. La presencia no respondió con palabras. Solo una cosa quedó clara. Aún había más. Aún existía algo por descubrir. Algo por desafiar. Y Goku no podía contener su emoción. Bien, cerró los puños, sintiendo su poder fluir en formas que nunca antes había experimentado. Sigamos adelante. Y con una última sonrisa, se lanzó hacia lo desconocido. Su historia nunca terminaría. El vacío frente a Goku era inmensurable. No era solo un espacio sin estrellas ni planetas. Era un lugar más allá del tiempo, más allá de la realidad. Y frente a él, estaba su próximo desafío. La presencia sin nombre, la energía que flotaba ante él no tenía forma.
No era materia ni espíritu. Era algo que no podía describirse con palabras. Pero Goku lo entendió al instante. Era otro ser que había trascendido. Otro que, al igual que él, había roto los límites de la existencia. Por un momento, nadie se movió. Goku sonrió. No sé quién eres, pero puedo sentirlo. La energía fluctuó en respuesta. Goku cerró los puños. Su aura brilló con un poder sin nombre. Veamos qué tan lejos podemos llegar. El impacto de dos fuerzas absolutas, el choque fue inmediato. No hubo gritos, no hubo amenazas. Solo combate puro. Goku se lanzó a la batalla con un puñetazo que rompió la estructura misma del espacio. La presencia respondió. Una onda de energía infinita impactó contra él, distorsionando la realidad en millones de fragmentos. Los golpes eran tan poderosos que creaban y destruían dimensiones con cada impacto. Cada choque generaba nuevas leyes de la física, solo para destruirlas en el siguiente segundo. Era una lucha sin restricciones. Sin destino. Sin límites. La última comprensión mientras combatían, Goku comprendió algo. Este ser. Esta presencia, no era su enemigo. Era lo mismo que él. Era la manifestación de la evolución. El resultado de la voluntad pura de seguir adelante. Y entonces, Goku dejó de pelear. La presencia también se detuvo. En ese momento, ambos entendieron la verdad. No había un fin. No había una meta final. Solo había una cosa, el deseo infinito de seguir avanzando. Goku sonrió, mirando al horizonte del vacío. Supongo que la aventura nunca termina, y con esa certeza, dio un paso más allá. Un paso hacia lo desconocido. Un paso, hacia lo que nadie jamás había visto. Fin, o el verdadero comienzo. Goku avanzó. El vacío ante él no era oscuro ni brillante. Era todo y nada a la vez. Cada paso que daba no tocaba un suelo tangible, pero podía sentir que se movía. No físicamente, sino existencialmente. Había cruzado más allá del infinito. Pero aún había más. Esto es, extraño, murmuró, observando su entorno. Ya no sentía hambre, cansancio o dolor. Su cuerpo, si es que aún tenía uno, era diferente. Y entonces, sintió algo. Una vibración en el tejido mismo de esta nueva realidad. Alguien, o algo, estaba allí. Y lo estaba esperando. El llamado del más allá, la vibración se convirtió en un sonido. No era una voz. Era como si el universo mismo estuviera hablándole. Has llegado lejos, pero este no es el final. Goku cruzó los brazos, con una sonrisa confiada. Ya lo imaginaba. El eco de la presencia desconocida continuó. Aquí no existen nombres, ni tiempo, ni destino. Todo lo que alguna vez fue, es recreado por aquellos que llegan hasta aquí. Goku frunció el ceño. ¿Quieres decir que este lugar, es lo que nosotros lo hacemos? Exacto. Aquí, solo los que han trascendido lo imposible pueden caminar. Pero cada uno debe decidir, qué hacer con lo que ha descubierto. Goku entendió. No había un dios dictando las reglas aquí. No había una batalla que ganar, ni un villano que derrotar. Aquí, él tenía el control. Entonces, su aura comenzó a brillar con un resplandor jamás visto. Voy a crear algo nuevo. El renacimiento de la voluntad cerró los ojos. Por primera vez en su existencia, Goku no pensó en límites ni en poder. Solo pensó en el deseo más puro de su corazón, seguir adelante. Su energía se expandió, pero no como una explosión destructiva. Fue una ola de creación. Nuevas estrellas comenzaron a nacer, nuevos mundos comenzaron a girar, un nuevo multiverso comenzó a formarse, pero esta vez, sin barreras. Aquí, en este lugar más allá del fin, no habría límites para la evolución. Goku abrió los ojos. Lo había logrado. He creado algo nuevo. Pero entonces, sintió otra vibración. No estaba solo. Alguien más había llegado a este lugar. Y la aventura, apenas estaba comenzando. Goku giró lentamente. Lo había sentido. Una presencia, familiar y extraña a la vez. No era un enemigo. No era un dios. Era alguien como él. Alguien que había cruzado los límites de lo imposible. La vibración del espacio se intensificó. Y entonces, apareció. Una figura se materializó frente a él, emergiendo de la nada absoluta. Un guerrero. Su cabello era largo y plateado, su mirada ardía con determinación, y su energía, era infinita. Goku sonrió. No esperaba encontrarme con alguien aquí. La figura lo observó en silencio. Y entonces, habló. Tú fuiste el primero en llegar a este lugar. Pero no eres el único.
El guerrero sin nombre Goku sintió algo extraño. No era ki. No era magia. Era pura presencia. Este guerrero no tenía un nombre. Era un reflejo de algo más grande. Y de alguna manera, Goku entendió la verdad. Tú eres, como yo. La figura asintió. Soy el eco de todas las batallas que se han librado antes de ti. Y también soy el presagio de todas las que vendrán después. Goku cerró los puños, emocionado. Eso suena a que deberíamos pelear. La figura sonrió. Siempre lo supe. La lucha no es el final. Es el camino. La batalla que no tenía sentido, pero lo tenía todo. No hubo una señal de inicio. No hubo un rugido de guerra. Solo un instante de calma, y luego, la tormenta. Los dos se lanzaron el uno contra el otro. El choque sacudió la existencia misma. No había límites. No había reglas. Cada golpe rompía y creaba realidades. Cada patada generaba nuevos universos, solo para colapsarlos al instante siguiente. Sus movimientos no podían describirse con palabras. Iban más allá del tiempo y el espacio. Goku estaba más emocionado que nunca. Esto es increíble. La figura solo sonrió y aumentó su velocidad. Cada instante de la batalla era una evolución. Cada segundo, sus poderes cambiaban. No estaban tratando de ganar. No estaban tratando de probar algo. Solo estaban explorando lo que significaba ser verdaderamente ilimitados. El verdadero significado de la lucha después de lo que podrían haber sido segundos o millones de años, ambos se detuvieron. Se miraron el uno al otro. Y rieron. No había un vencedor. No había un perdedor. Solo dos guerreros que habían llegado más lejos que nadie, y aún querían seguir adelante. Goku respiró hondo, con una sonrisa de pura felicidad. Esto es lo que siempre he querido. La figura asintió. Entonces sigue avanzando. Porque este no es el final. Nunca lo será. Goku miró hacia el horizonte infinito. El viaje continuaba. No había un destino. No había una meta. Solo la emoción de seguir descubriendo lo imposible. Y con una última sonrisa, dio un paso más. Goku avanzó. Cada paso que daba no era solo físico, sino existencial. Cada movimiento lo llevaba más allá de lo conocido. El guerrero sin nombre lo observaba desde la distancia. No con tristeza, no con alegría, sino con entendimiento. Goku ya no era solo un Saiyajin. Era algo más. Algo que nadie jamás había sido. Y aún así, su espíritu no había cambiado. Seguía siendo el mismo luchador que solo quería ir más allá. El último umbral ante él, la realidad comenzó a distorsionarse. El infinito mismo parecía resistirse a su avance. Como si incluso aquí, en este lugar sin límites, hubiera algo más esperándolo. Goku sonrió. Siempre hay un paso más, ¿eh? La resistencia del universo se intensificó. Era la última barrera. No de poder, no de tiempo, no de destino. Era la barrera de lo desconocido absoluto. Nadie jamás la había cruzado. Nadie jamás lo había intentado. Hasta ahora. Goku miró hacia atrás una última vez. Vio todo lo que había dejado atrás. Las batallas, los amigos, los enemigos, las victorias y las derrotas. Todo lo que lo había llevado hasta este momento. Sonrió. Gracias, por todo. Y entonces, avanzó. El final que nunca termina. Goku cruzó el umbral. Y en ese instante, todo cambió. No hubo una explosión. No hubo un resplandor cegador. Solo, silencio. Por primera vez, Goku sintió algo que jamás había experimentado. Verdadera libertad. Ya no era un guerrero. Ya no era un dios. Ya no era una existencia definida por límites. Era todo. Y al mismo tiempo, era nada. Y entonces, entendió la verdad. El viaje nunca termina. No importa cuán lejos llegues, siempre habrá más. Siempre habrá algo más allá de la última frontera. Siempre habrá una razón para seguir avanzando. Goku cerró los ojos, y sonrió. Bien, sigamos adelante. Y así, sin un destino final, sin un propósito fijo, simplemente desapareció.